Para construir un país diferente no basta con tener gobernantes diferentes, sino que es necesario que nosotros mismos cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el país, entender nuestra historia y entender desde dónde construimos esta manera de entender nuestra nación y sobre todo empezar a pensarnos desde nuevos lugares, lugares propios para construir un país que se nos parezca, que se nos asemeje y que nos genere prosperidad no solo a nivel material, sino sobre todo a nivel espiritual y a nivel emocional. Bienvenidos a un nuevo episodio de Siento Luego Existo. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y hoy quiero hablarles del gigante dormido que es este hermoso país llamado Venezuela y de qué podemos hacer nosotros para despertar ese potencial inmenso que tiene, pero que sigue ahí reprimido, que todavía no ha terminado de salir a flote y que seguimos viendo todos los días que desperdiciamos, sabiendo que tenemos un país tan hermoso, con tantos recursos, con tanto poder, con tanto potencial y seguimos viviendo de una manera precaria. Sigue viviendo la mayoría de nuestra población en pobreza, en miseria y sobre todo en un estado emocional que no nos deja prosperar, que no nos deja construir el país posible. Y es que no importa qué tantos recursos tengamos, si nuestra gente está deprimida, si no logramos superar el bache en el que estamos, no a nivel de recursos materiales, no a nivel económico, sino a nivel emocional, a nivel de cómo desarrollamos nuestro propio potencial, de cuál es la voluntad de nuestra gente para tomar todo este potencial que tenemos y construirlo. Y aquí quiero ser enfático cuando digo que nos hace falta soñar, como decía Cancerbero, nos hace falta pensar en el país, en nuevas posibilidades, en nuevas relaciones que podemos construir, en nuevas maneras de construirlo, de hacerlo, de verlo, de vivirlo y de relacionarnos entre nosotros. Porque aquí el tema no es solo quiénes gobiernan al país o desde dónde lo gobiernan, sino qué país hemos venido construyendo, cómo pensamos e imaginamos el país, cómo nos relacionamos con el país, qué pensamos nosotros del potencial que tenemos y cómo nos relacionamos con él pese a cualquier otra cosa, pese a quién es el que está arriba en el poder o quién es el que está abajo, quién es el que se fue, quién es el que se quedó, cómo nos relacionamos emocional y espiritualmente con nuestra nación, cuál es el potencial infinito que le vemos y cómo la pensamos. Porque yo creo que hasta ahora, hasta todo lo que ha sido nuestra historia, nos hemos acostumbrado a pensar el país según modelos importados, ya sea de izquierda o de derecha, si es colonia o independiente. Nunca hemos sabido pensar el país desde nuestra propia manera de ver la vida y no hemos construido todavía el país. Vivimos en un país que está en pañales, vivimos en un país que ha sido construido desde actos de violencia, desde la colonia, que ha sido nuestra herida más profunda y el primer acto de violencia fundacional de esto que llamamos Venezuela fue represión, fue esclavitud, fue violencia pura y dura a un nivel que todavía no podemos imaginar, a un nivel que a estas alturas no es concebible. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo venían los negros esclavos en esos barcos que no tenían ni baño, que no tenían ningún tipo de bienestar para ellos. Muchos se morían en el viaje. Los que después de pasar ese viaje traumático llegaban acá, llegaban reprimidos, humillados, dolidos, y eso es gran parte de nuestra población. Otra parte sufrió la herida de la colonia, ¿no? Que es la parte de la población indígena, rural, propia de estas tierras, que sufrió la llegada de los españoles y que fue colonizada, humillada también, despojada de su propia tierra, despojados del amor en el que vivían, despojados de su propia cultura. Y la otra parte de nuestra población, porque estamos formados por tres etnias fundamentales, la negra, la indígena, la otra parte es la española, que fue la que humilló a las demás y que también venía de unas heridas profundas construidas en España, de una manera de entender la vida solo a través de la violencia. Y así nos fuimos creando. El acto de la independencia también surge a partir de una violencia bastante salvaje y que todavía no hemos asimilado, no hemos terminado de entender, no a un nivel racional. Entenderlo a un nivel racional, señores, es muy fácil. Es leer un libro de historia, es entender qué causó esto en nuestra gente. Y desde entonces, los más grandes gobernantes que hemos tenido no han sabido gobernar a través de otro recurso distinto al de la violencia. Gómez se impone con violencia y sí forma un Estado y empieza a crear unas instituciones formadas a partir de la violencia, de la represión, del miedo. Y Pérez Jiménez, que también construye instituciones sólidas, que también construye carreteras, autopistas, universidades, hospitales, colegios, y que todo esto es importantísimo, también gobierna a través de la violencia. Y en el gobierno que estamos actualmente
ha gobernado también a través del miedo, a través de la represión, a través de la humillación del otro bando, a través del dolor profundo que ha causado para bien o para mal, para las razones que sean, para mantenerse en el poder o para construir otro modelo de país. Yo no importa por qué lo han hecho, importa la manera en la que hemos venido, en la que nos hemos acostumbrado como país a desarrollarnos. Y no me vengan a decir que, bueno, en la democracia se vivía mejor y no sé qué, porque la democracia también tuvo sus grandes vicios. Sí, permitió otras libertades, pero la democracia no construyó un país. La democracia aquí fue corrupción profunda. La democracia aquí fue ignorar a los que fueron históricamente ignorados. Y esa misma democracia creó las condiciones perfectas para que viniera lo que vino después, ¿no? Estos tantos años de chavismo, estos nuevos años de violencia, y que se han repetido históricamente en este país, que nunca hemos terminado de salir de este ciclo. Y yo creo que para construir un país nuevo, tenemos que empezar por construir desde un nuevo lugar, porque desde el miedo, desde la violencia, desde la represión, no podemos desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Aquí tenemos que empezar por sincerarnos respecto a lo que hemos vivido y sí, tenemos mucho perdón que hacer y sí, tiene que haber reconciliación, pero también tiene que haber reconocimiento del error, reconocimiento de todo el daño que se ha hecho. Aquí tiene que haber una nueva manera de construir. No podemos llegar a un lugar nuevo siguiendo viejos modelos. Y sí, Bolívar fue el padre de la patria, comenzó con violencia, pero es que nosotros somos los hijos de la patria. Y el hijo, el deber del hijo, es superar al padre. El deber del hijo no es seguir el modelo que el padre nos enseñó, es aprender a ver todas las virtudes de nuestros padres, pero también aprender a ver todos sus defectos y entonces plantear una manera distinta de hacer las cosas. Así es como honramos a nuestros padres, no siguiendo exactamente su modelo, sino aprendiendo una mejor manera, entendiendo que el Padre nos pudo llevar hasta acá y agradecerlo y honrarlo. Y nosotros tomar la batuta ahora para llevarlo más lejos, para construir un país distinto, un país hecho con amor, que se parezca a nosotros, un país que supere modelos entre derecha e izquierda, un país hecho realmente para honrar a sus ciudadanos, para permitir que esos ciudadanos prosperen, porque es que cuando prospera la población, prospera el país, es que eso es inmediato. Un país que es casa, refugio, techo sólido y amoroso para sus personas, para sus ciudadanos, para sus habitantes, es un país necesariamente próspero. Tenemos que escapar de los modelos extranjeros, porque díganme ustedes qué modelo de país extranjero está funcionando actualmente. ¿Cuál es el país que se está construyendo desde el amor? ¿Cuál es el país que no se está construyendo desde la represión en este momento? Y eso es lo que estamos acostumbrados, porque históricamente así se hizo. Porque es que Roma que conquistó con amores y con florecitas. Europa se forjó de qué? De guerras, hermano. De violencia, de sangre. Lo que pasa es que esas historias de guerra están tan atrás en el pasado que ahora creemos que son civilizados, pero esa civilización que construyeron fue a punta de violencia, de represión, de persecución al que piensa distinto. Entonces, construir un país distinto, construir un país que nos lleve a un puerto seguro, un país que no sea para unas élites nada más, sino para todos, un país que garantice prosperidad, que garantice amor, que garantice desarrollo, que garantice inclusión, tiene que construirse desde el amor, desde la comprensión mutua. Y tenemos todo para hacerlo. Nos falta es desarrollar nuestra conciencia, porque es que los recursos materiales los tenemos. La mezcolanza cultural que tenemos en Venezuela por las condiciones históricas, por toda la migración que hubo, por toda la gente que llegó de otros países, por toda la gente que se fue, porque estamos fundamentados en los negros, en los indígenas, en los españoles, y porque después vinieron los árabes y mucha gente de Oriente Medio también, porque nuestra cultura está compuesta de una mezcolanza de tantas culturas que tenemos una capacidad de ver el mundo de una manera muy distinta a los europeos, a los orientales, a los asiáticos. Tenemos una visión única, pero no la hemos desarrollado. Seguimos imitando modelos que no se nos parecen. Seguimos pensando que la manera correcta de construir es a través del miedo, de la represión y de la violencia. Y sí, hubo una época en la que eso era necesario, pero si queremos salir del ciclo, tenemos que construir desde un lugar distinto. Si queremos
romper los patrones que hemos venido repitiendo, de construir y destruir, de, de aniquilarnos entre nosotros, de andar todo el tiempo perjudicando al otro, porque yo creo que esa es la única manera de beneficiarme. Hermano, no estamos construyendo nada desde ahí. Tenemos 200 y pico de años de historia y todavía no hemos salido de gatear, de andar en pañales. Venezuela es un país que todavía se caga en sus pantalones. No, no hay otra manera de decirlo. Venezuela es un país niño, inocente, tonto todavía. Pero es que podemos construir algo distinto, pero no lo podemos hacer si seguimos fijándonos en los modelos de afuera, porque eso no es la respuesta. La respuesta es pensarnos a nosotros mismos. La respuesta es construir un país que sea de amor para con sus ciudadanos. La respuesta es tener instituciones que se nos parezcan y que nos protejan, no que nos perjudiquen. Instituciones que estén ahí para velar por nuestra seguridad, no para estafarnos. Que yo vea un funcionario y yo no piense que este tipo lo que quiere es perjudicarme, porque entonces creamos la misma lógica en la que vivimos, evadimos impuestos porque yo no confío en el Estado y el Estado persigue al ciudadano porque el Estado no confía en el ciudadano. Ya lo decía Cabrujas. Cabrujas lo vio 40 años atrás. Hermano, pero es que seguimos viviendo bajo la misma lógica, frente a otro gobierno, frente a otro discurso, pero la misma lógica, eso no ha cambiado como país. Más corrupción sí hay, más inestabilidad si hay, menos seguridad para el ciudadano si hay. Pero es que la lógica es la misma, solo se ha profundizado. Construir un país distinto implica pensarlo desde un nuevo lugar, construirlo desde un nuevo lugar. Y para eso también tenemos que construir una confianza entre ciudadano y Estado. Para eso tenemos que actuar distinto. Y el Estado es el que debe dar el ejemplo, sin duda debería empezar por ahí. Pero no nos podemos tampoco sentarnos a esperar a que el Estado cambie para nosotros cambiar. Tenemos también nosotros que empezar a construir el país de una manera distinta y por lo menos empezar a soñarlo desde un lugar distinto, porque todo lo que se construye, todo lo grande empieza soñándolo, hermano. Y del sueño pasa al verbo. Lo empezamos a hablar y luego lo empezamos a construir. Pero es que construimos desde acá. Primero tenemos que imaginar un país distinto y entender cuál es la ruta que tenemos que tomar para construirlo. Y la ruta es el perdón, porque si seguimos peleando, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos 20 y pico de años peleando, hermano. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que hemos construido a partir de ahí? ¿Qué es lo que hemos mejorado a partir de ahí? Entonces, superar esta lógica no es solo un deber del Estado, es principalmente un deber de los ciudadanos. Tenemos que responsabilizarnos por nuestro país. Tenemos que entender que el país lo hacemos nosotros con nuestras acciones cotidianas. No, Juan, que eso es puro idealismo. No, Juan, que usted está soñando hasta que no cambien las otras cosas. Bueno, hermano, siga peleando y vea qué le resulta. Siga discutiendo, siga desangrándose y peleando y diciendo, bueno, pero es que este hizo esto y aquel hizo aquello y no sé qué. ¿Qué gana usted en esa lucha? ¿Qué gana usted más allá de quejarse? ¿En qué estado de ánimo queda después de quejarse? Eso lo vuelve a usted más empoderado o más impotente. Porque desde mi punto de vista, lo que nos empodera es entender que es nuestra fuerza de voluntad lo que va a venir a cambiar esto. Yo no tengo el mapa, yo no tengo la ruta exacta, pero sí le tengo la seguridad de que se comienza soñando el país, soñándolo desde un nuevo lugar y actuando uno mismo desde un lugar diferente. Después las cosas van apareciendo, el país se va creando, las condiciones empiezan a existir, pero este país no va a cambiar porque los gringos vengan o porque ya estén aquí, o porque cambien un presidente. Este país solo puede cambiar cuando cambiemos nosotros, cuando entendamos la fuerza que tenemos nosotros, y no la fuerza de seguir a un líder, no la fuerza de idolatrar a alguien, la fuerza de entender que cada uno de nosotros tiene un potencial interno increíble y que podemos desarrollarlo y que podemos desarrollarlo para construir un área en la que habitemos y en la que nos sintamos a gusto. Un país que no, unas ciudades que no sean de humo y de desorden y de drenajes tapados, sino una ciudad limpia, una ciudad que se corresponda con nosotros, una ciudad que nos cuide y nosotros tenemos también que cuidar la ciudad. Parte de ahí es una relación. Para que la ciudad nos cuide, tenemos nosotros que cuidar la ciudad. Una ciudad que sea limpia, que sea ordenada o que sea desordenada, pero que se nos parezca. Una ciudad donde entendamos cómo quiere vivir nuestra gente y respalde eso. Una ciudad que nos dignifique, que nos lleve a nuevos horizontes,
empezar a soñar el país, empezar a despertar este gigante dormido que es Venezuela, porque nuestro potencial es increíble, pero estamos tan hundidos espiritualmente, tan perdidos de nosotros mismos, tan perdidos incluso de nuestra propia identidad, tan confundidos que vivimos tomando modelos de afuera y no, este es el que sirve y no, aquel es el que sirve. Hermano, ninguno sirve, porque para nuestro propio contexto cultural tenemos que construir nuestro propio modelo. Ninguno de afuera va a servir, es que afuera no sirven tampoco. Dígame usted qué estado del mundo en este momento no es un desastre. Entonces, hermanos, si esos modelos llevaron a eso, entienda que no podemos seguir repitiendo aquello, tenemos que construir algo propio, pero entonces tenemos que empezar a soñar algo propio y empezar a entender que tenemos la fuerza de voluntad para hacerlo, empezar a despertar nosotros, para despertar el gigante dormido que es este país, que tiene riquezas naturales profundas, que tiene riquezas espirituales profundas, que tiene riqueza de gente profunda, porque yo he visto cuánto venezolano exitoso en el extranjero no hay, hermano. ¿Cuánto venezolano no ve uno que escalan y escalan y escalan y llegan hasta la cima de su área profesional y de desarrollo? Pero es que esa es la fuerza de nuestra gente. El tema es que no tenemos un hogar que los mantenga acá. El tema es que no hemos construido un país capaz de aprovechar eso. El problema es que estamos deprimidos espiritualmente. El problema es que dejamos de creer en nosotros. El problema es que nunca hemos creído en nosotros porque hay heridas profundas que vienen de la colonia y que no nos hemos sentado a ver. Y este país se construyó desde esas heridas y nunca las hemos hablado, nunca las hemos entendido. Lo hemos repasado históricamente, sí, y desde la versión histórica de los ganadores, no la de los perdedores, porque la historia la escribieron los españoles, hermano. La historia la escribieron la élite, pero es que aquí el humillado es el que tiene el mayor nivel de dolor. Es que aquí la versión de la historia que importa no es esa. Aquí tenemos que empezar a construir nuestra propia historia. Aquí tenemos que empezar a pensar en nuestro país. Aquí tenemos que empezar a soñar en un país distinto y empezar a vernos como personas capaces de construir algo distinto. Dejar de repetir modelos y empezar a soñar distinto, diferente, hermoso, bonito. Un país que se construya desde el amor. Un país que nos resguarde, que sea casa, que sea hogar, que sea potencial para nuestro desarrollo infinito. Y entonces creceremos muchísimo, dejaremos atrás, porque nuestras condiciones lo permiten, porque lo tenemos todo y solo falta que nuestra gente lo reconozca, que nosotros mismos lo entendamos y que empecemos a actuar en función de eso, independientemente de quién esté arriba. Mi nombre es Juan, para los que no me conocen, y esta fue mi reflexión de la semana en Siento Luego Existo. Como siempre les digo, para mí es un placer acompañarlos. Nos vemos en el próximo episodio.